Hola hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio, a este Facebook de Apóstoles de la Palabra Chaco, donde vamos a estar compartiendo con ustedes por este mes de la Biblia, en este septiembre, en honor a San Jerónimo, un 30 de septiembre justamente, vamos a estar compartiendo sobre la Lectio Divina. Antes que nada me presento, mi nombre es Daniel Cabaña, soy sumamente nuevito en este movimiento y estoy contento y agradecido a Dios por darme este espacio de poder compartir con ustedes este gran encuentro. Estoy convencido y seguro de que esto que van a ver les va a servir mucho en su vida. Solamente tienen que tener paciencia y practicar. Como toda cosa que uno va aprendiendo en la vida, que va incorporando, la Lectio Divina es una herramienta sumamente importante que nos va a ayudar a tener una comunicación con nuestro Papá Dios. Así que bueno, arrancamos. Antes de empezar, tenemos que entender qué es la oración y para qué sirve orar. Quizás nunca nos hayamos dado cuenta de lo importante que es la oración para el ser humano. Es durísimo imaginarse qué habría sido de nosotros si no nos pudiéramos comunicar con nuestro Creador. Dios, en su infinito amor y en su infinita bondad, creó al hombre y lo distinguió de toda la naturaleza. Por eso nosotros podemos ser libres, podemos razonar y somos la única especie que puede reconocer a su Creador, a Dios. Si no pudiéramos comunicarnos con Dios, decíamos, seríamos como un barco a la deriva, sin timón, a donde el viento y la marea quiera llevar. Andaríamos perdidos por el mundo de acá para allá, sin saber hacia dónde vamos, sin entender por qué estamos en esta vida. Y justamente eso es la oración. La oración es un diálogo en donde nosotros nos comunicamos con nuestro Creador. Y ahora vamos a ir viendo algunas características para que realmente esa comunicación sea un diálogo. Básicamente, entonces, la oración se define como la elevación de la mente y el corazón hacia Dios. Algunas personas la definen como un gran acto de amor. Imagínense esta escena. Un esposo leyendo el diario y de repente baja ese diario para contemplar a su esposa y a su hijo y sin ninguna palabra le brota una sonrisa, le brota felicidad, entendiendo la maravilla de lo que está contemplando. Y fíjense que sin expresar ninguna palabra en este caso, el amor se manifiesta. La necesidad de orar está enraizada en lo más profundo, en lo más interior del hombre. Dios, nuestro Creador, nos hizo cuerpo y alma. Nosotros tenemos cuerpo y alma espiritual. Somos suyos 100%, somos creación suya. Pero a su vez Dios nos dio algo importantísimo para que nosotros podamos amar, que es la libertad. Quien no es libre no puede amar. Tenemos que entender también en este punto de que todo lo que tenemos, todo es gracias a Dios, gracias a su voluntad y que Él siempre quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros. Dependemos de Dios tanto que si no existiera el aire que respiramos al menos por 5 minutos, seguramente moriríamos. Y es así, aunque no seamos conscientes de esto, Dios siempre está ahí para nosotros. Por esta relación nuestra con Dios, Él es nuestro Creador y nosotros debemos hacer su voluntad, es que es necesaria la oración. Es una obligación para la persona orar. La oración es en sí entonces un acto de justicia. Es hacer lo que es justo. Es un deber que tenemos que cumplir. Y no es un acto de bondad que sale de nuestra parte, un gesto amable que nos dignamos hacer. Es un acto justo, es algo que debemos hacer. ¿Y por qué tenemos que orar? Lo primero que tenemos que entender es que la oración nos tiene que llevar a adorar y alabar a Dios. Adorar es reconocerlo a Dios como nuestro Creador, es ponerlo primero en todo en nuestra vida, es reconocer su infinita majestad, su supremo dominio como amo y señor de todo lo creado. Es nuestro Creador. Como decíamos, a Él le debemos todo. Si hoy estamos acá es porque Él lo quiso. ¿Y por qué lo quiso?
porque nos amó y nos creó. Primero, antes que nada, Dios ya nos amó. Antes de que existiéramos siquiera, Él ya nos amaba. Y Dios nos ama tanto que no puede amarnos más. No puede amarnos más. Dios lo que hace, lo hace infinitamente bien. Él no hace las cosas a medias. Dios nos ama al punto de no poder amarnos más. Aunque no cumplamos su voluntad hasta el último momento de nuestras vidas, Dios nos sigue amando. Entonces la adoración es la primera función que tiene la oración en nosotros. Reconocer a este Dios como amo y Señor nuestro, como nuestro Creador. A Él le debemos todo lo que somos. ¿Cómo no agradecerle, no? Una persona humilde que reconoce todo el favor de Dios en su vida, no cesa de darle gracias. Y esta también es la primera intención que nos enseña Jesús en la oración. En el Padre Nuestro Él nos dice, santificado sea tu nombre. Debemos santificar el nombre de Dios, debemos alabarle, decirle las cantidades de características hermosas que tiene nuestro Dios, de lo maravilloso que es para nosotros. Y ese sería entonces el primer punto. Podemos agregarle un montón de otras cosas, pero como este video es reducido, entender que tenemos que adorar y alabar a Dios en primera medida. Como segundo punto, nuestra oración debemos agradecerle a Dios. Decíamos recién, agradecerle por todo lo que fue haciendo, desde pensarnos, amarnos, desde el aire que respiramos, la comida que comemos, lo que vestimos, por la salud. Ser agradecidos también es entender la voluntad de Dios para nosotros y para nuestros familiares. Imagínense la cantidad de cosas que Dios nos regala que ni siquiera nosotros somos capaces de verlas a todas. Somos como niños pequeños que se dan cuenta del amor de la madre cuando les sacia el hambre, cuando cubre alguna necesidad. Vemos el amor del Padre cuando juega con nosotros, cuando nos cura alguna herida. Pero no vemos detrás de esto unos padres que quieren lo mejor para nosotros, que se preocupan para nosotros, que nos están guiando, orientando, que nos educan, que nos aman sobre todo. Y esa es nuestra relación con Dios. Somos como niños, no vemos el amor completo de Dios hacia nuestras vidas. Hay veces que no entendemos por qué pasan las cosas, para qué. Sin embargo, tenemos que ser agradecidos. Arrancando por el don de la vida. Agradecerle a Dios, porque si hoy estamos aquí, es porque Él así lo quiso. Otro punto, el tercero sería, debemos pedirle perdón a Dios, porque lo ofendemos. Con nuestras actitudes, faltamos a la voluntad de Él. Muchas veces somos hijos rebeldes, haciendo lo que nosotros queremos, y sabemos que si queremos ser felices, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Las personas más felices en esta vida fueron las que hicieron la voluntad de Dios. Y para eso nos creó Dios, para que seamos felices. La clave es que busquemos cumplir su voluntad. Y por último, el punto número 4, debemos pedirle a Dios. Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Dios sabe y conoce nuestro interior mejor que nosotros. Pero aún así, Él quiere que seamos insistentes. Jesús vino a enseñarnos que debemos ser insistentes en la oración, pedir y esperar a que Dios lo conceda. Muchas veces no alcanzamos lo que pedimos, decía Jesús, primero porque no sabemos pedir. A veces pedimos cosas que Dios sabe que no son necesarias para nosotros. Pongo un ejemplo de esto. Imagínense a un niño de 4 años que le pida a su padre que le compre una navaja. Seguramente el padre va a decir, este está loco, si le doy una navaja, se va a lastimar. No le compro la navaja, le compraré un juguete, otra cosa, pero una navaja no. Y así el hijo haga los berrinches que quiera, el padre seguramente no le va a comprar la navaja porque sabe que con esa navaja se puede hacer daño. Esto mismo pasa en nuestras vidas. A veces pedimos, pero pedimos mal. Entonces debemos pedir y saber aceptar la voluntad de Dios. Otra cosa importantísimo. No tenemos que ser pedigüeños y pedir solamente para nosotros. Tenemos que salir de nosotros y pedir por los demás. Eso enseña la iglesia, enseña Jesucristo. Es un gran acto de amor. Debemos pedirle a Dios por las necesidades de los hermanos, por la salud, por algún mal pesar económico.
En definitiva, debemos pedir por los demás y eso es un gran acto de amor. En resumen, la oración es un gran diálogo con Dios, es un diálogo y un encuentro entre dos amados. Dios me ama y yo lo amo. En este encuentro yo tengo que manifestarle lo que sale de mi interior, pero también debo escucharlo. Es la clave para que haya un diálogo verdadero. De lo contrario, si hablo solamente yo, es un monólogo. Si dejo que solamente Dios me hable y yo no le manifiesto mi interior, también es un monólogo. Debe ser una interacción entre dos amados, decíamos recién. La oración puede ser vocal o puede ser meditada. Puede ser a solas o en comunidad. Si es a sola, no necesariamente tiene que ser audible. Puede ser silenciosa, más aún no deja de ser una oración vocal, porque lo que voy haciendo es de mi interior formulando lo que yo quiero manifestarle a Dios. Este Dios que puede escuchar en el silencio mi corazón, es hablarle con la boca del corazón. Si la oración es comunitaria, es aconsejable de que sea audible, es decir, que vayamos en comunidad hablándole a nuestro Dios y escuchándolo. Y es aconsejable que si uno habla, el resto escuche. Porque si no, cada uno le habla a Dios, eso se torna una oración personal. En esto de hablar y escuchar a Dios, decíamos, en una oración comunitaria, Dios puede estar hablándome por boca de un hermano. Un hermano puede estar hablándole desde su interior, manifestándolo de una manera audible con su voz, y a su vez ese hermano le está hablando a Dios y Dios también puede estar hablándome a mí, usando como instrumento a ese hermano. Por eso es bueno, San Pablo decía incluso con el don de lenguas, que si alguien va a decir algo, diga algo que el resto entienda, y de esa manera uno puede edificar al hermano. La oración comunitaria es una oración agradable a Dios. Jesús mismo prometió, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Cómo escuchamos a Dios en la oración? Básicamente lo escuchamos por medio de la oración mental. Recién decíamos que tenemos la oración vocal y la oración mental. En la meditación, la mente y el corazón hacen el trabajo. No es lo mismo que la oración vocal silenciosa. En la meditación es de afuera hacia adentro. Dios me habla a mí. En la oración vocal silenciosa es desde mi interior, yo le hablo a Dios. Podemos ayudarnos con algún pasaje de la Escritura, algún libro, alguna reflexión, escuchar a otros hermanos, una misa. A través de todo esto, Dios nos va hablando. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, como en todo diálogo, uno no puede dialogar, no puede hablar si no escucha al otro. Y para escucharlo uno tiene que prestar atención. No podemos estar escuchándolo y estar con el celular, estar en otra. Tenemos que escucharlo al otro prestándole atención. Lo mismo nos pasa con Dios. Para escucharlo a Dios es necesario e importantísimo hacer un silencio interno. En definitiva, para que haya oración tiene que haber un diálogo, tiene que haber una manifestación desde nuestra parte y tiene que haber un silencio interior para dejar que Dios me hable. Tiene que haber una meditación para que Dios vaya marcándome y mostrándome lo que Él quiere transmitirme a mí. ¿Qué no es la oración? La oración no es un monólogo, decíamos. Yo le hablo a Dios las veces que yo quiera. Dios, te pido por esto. Dios, te agradezco esto, y no dejo que Dios me hable. No lo escucho. Eso no es oración. Para que haya una oración, decíamos, tiene que haber un diálogo, una ida y una vuelta. Tampoco es torcer la voluntad de Dios. A veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Yo declaro que Dios va a hacer esto. Yo digo que Dios va a hacer esto. Quédate tranquilo que ya tenés sanidad. Dios te va a curar. Dios me va a traer esto. Dios va a hacer eso. No es torcer la voluntad de Dios la oración. Jesucristo nos enseñaba la manera en que tenemos que orar. Padre, aparta de mí este cáliz. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos pedirle a Dios, manifestarle lo que queremos, lo que está en nuestro interior. Tampoco debemos mentir porque Dios conoce nuestro interior.
manifestarle lo que está en nuestro interior de manera sincera y pura y esperar a que se haga la voluntad de Dios. Tampoco es un acto en donde solamente pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Como decíamos, la oración también tiene otros pasos: la adoración, la alabanza, el pedir perdón, el agradecimiento, etc. Tampoco la oración es para orar solamente por nosotros. Debemos hacerlo, pero también debemos orar por los demás, que es un gran acto de amor, decíamos. Ahora sí, hermanos, nos metemos en tema. ¿Qué es la lectio divina o lectura orante? La lectio divina es la lectura de la palabra de Dios de una manera no académica, sino espiritual, lo que nos permite conocer más a Jesús, conocer más a nuestro Dios. Busca evitar que nuestra oración se convierta en un monólogo, decíamos hoy. Es decir, o yo le hablo o yo le escucho solamente. Es un ida y vuelta, donde yo escucho y luego le hablo al Señor. Todo esto por medio de pasos sencillos que se llevan a cabo y que pueden ir variando de acuerdo a cada persona le sirva. No es algo estructurado y fijo que tiene que darse tal cual así. Por medio de la lectio divina logramos conocer la voluntad de Dios. Sabemos que como cristianos tenemos que hacer la voluntad de Dios para ser felices, que Él es nuestro creador, decíamos hoy, y que debemos cumplir su voluntad. Pero ¿cómo saber cuál es su voluntad si no nos acercamos a las Escrituras? En Mateo 7:21 Jesús decía: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre. Para eso tenemos que saber cuál es la voluntad del Padre. Santa Faustina decía: mi voluntad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. San Jerónimo nos decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. El Papa Benedicto XVI nos recomienda que nos acerquemos a la lectura orante, que es ni más ni menos que la lectura de Dios. Y nos decía así: la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que, a través de la lectura, se escucha a Dios que habla, y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. En resumen, la lectura orante o la lectio divina es la lectura meditada de la palabra de Dios y a la vez me lleva a la oración. En esta meditación y en esta oración hay un diálogo entre Dios y la persona. Un diálogo que me lleva a transformar mi vida, me lleva a conocer la voluntad del Padre. Es una oración o un modelo de oración muy completo, en el cual la persona tiene contacto directo con la palabra de Dios. Es Dios mismo quien nos habla a través de su palabra. Ahora sí, nos metemos de lleno en el esquema, en la teoría y en la práctica de la lectio divina. Lo primero que se recomienda es alejarse, un apartarse. Si uno quiere hablar con una persona y hay distracciones, hay ruido, la comunicación no va a ser buena. Imagínense hablando con una persona en una discoteca, en un boliche. Claro que se dificulta la comunicación, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros en la oración. Necesitamos estar en un lugar apartado, un lugar donde podamos escuchar claramente la palabra de Dios, donde podamos escuchar a este Dios que nos habla. Y a su vez estar concentrados para saber qué le quiero decir yo a Dios. Por ello, es recomendable que haya, para mi meditación, para mi lectio divina, mi lectura orante, un lugar cálido, apartado, que nos ayude en la concentración, donde no haya circulación de personas ni distracciones. Es recomendable dejar los celulares, que también uno puede recibir llamadas, mensajes que pueden distraerme. Este lugar puede ser mi habitación, puede ser un altar en la casa, puede ser en un sagrario, puede ser en el patio, en un bosque, en una laguna, etc. Es aconsejable que nos coloquemos en torno a una mesita donde haya en lo posible una vela. La vela es signo de luz y donde hay luz no hay oscuridad. Lo primero que hace Dios en la creación es apartar la luz de las tinieblas. En esta mesa también es importante que se encuentre la palabra de Dios.
Si tenemos algún santo de devoción, podemos colocarlos también para que nos acompañen e intercedan por nosotros en nuestra oración. Podemos iniciar nuestra oración, una vez que ya esté todo ambientado, con algún canto, con algún salmo que nos ayude a entrar en clima. Podemos poner una música de fondo, una oración espontánea o una oración leída. Es importante que clamemos al Espíritu Santo que venga, nos guíe, nos ilumine. Este Espíritu de Dios, esta fuerza de lo alto que el mismo Jesucristo prometiera que nos iba a guiar como iglesia. Que Él vaya aquietando nuestro interior, silenciando todo nuestro ser y que nos predisponga como tierra fértil para sembrar la palabra de Dios. Y como les decía, que la idea de este encuentro es que sea algo teórico práctico a modo de muestra, es que vamos a hacer este primer paso. Recién vimos la teoría, ahora vamos a la práctica. Vamos a iniciar con un canto y una oración al Espíritu Santo. Y vamos a empezar esta meditación, este diálogo con nuestro buen Dios, con una canción, poniéndonos en presencia de Él. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí para alabar, agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor, para alabar, agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Buen Dios, quiero en este día pedirte que podamos tener un diálogo en donde yo pueda escucharte y sé que vos me escuchás. Prepara mi corazón, prepara mi mente, mi alma, para que pueda recibirte con toda apertura. Que lo que vos quieras decirme, Señor, lo entienda yo, es lo mejor para mi vida. Y a vos, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, fuerza de lo alto, ven a guiarme, ven a predisponer todo mi ser. Ahora voy a hacer una oración que la sé de memoria y que me gusta mucho por lo completa que es, que particularmente a mí me gusta esta oración así. Por ahí ustedes pueden hacer alguna espontánea o también alguna que ustedes la sepan de memoria o leer alguna. Esta oración del cardenal Verdier, que les decía, es una de mis favoritas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al comenzar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y de esta manera terminamos el primer paso. Va a ser así seguramente, vamos a entrar en clima y vamos a salir del clima de la oración. La idea es que podamos ir desarrollando cada punto y hacemos la parte teórica y la parte práctica. Con esto terminaría el primer punto. No se ve acá, pero yo estoy en un lugar apartado, en un lugar ambientado para la oración. De esta manera me despido de ustedes y van a continuar mis hermanos. Bendiciones y la paz de nuestro Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Buenas, mis queridos hermanos, paz y bien
para cada uno de ustedes. Seguimos viendo la Lectio Divina. Los pasos concretos para la Lectio Divina son 5 pasos. El que yo voy a desarrollar, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué nos dice la lectura? Vamos a leerlo detenidamente, paso a paso. En caso que no entendamos, vamos a volver a leerlo hasta entenderlo muy bien qué es lo que nos dice el texto. Tenemos que descubrir en ese texto las palabras, observar frases importantes, observar los tiempos y lugares, tomar en cuenta el contexto donde se desarrolla, tomar en cuenta las costumbres y formas de pensar en aquel tiempo, descubrir qué se dice sobre Dios, sobre la relación con Él, sobre el plan sobre nosotros, sobre valores, actitudes y criterios. Una vez que vemos todo esto, vamos a empezar a leer el texto. El texto elegido en este caso es la mujer adúltera. Vamos a leerlos para después analizar el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se levantó y les enseñaba. En estos, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir a pedradas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues quería encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer que continuaba allí al frente. Jesús se levantó y le preguntó: ¿dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió: tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hemos leído el texto. En todo caso, cuando ustedes lean un texto bíblico y no lo entienden, para la Lectio Divina, vuelvan a leerlo detenidamente. Entonces, observamos las palabras. Fíjense que yo al leer, le voy a leer lo que a mí me llamó la atención del texto. Aquel de ustedes que tenga pecado, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y la otra parte que me llamó la atención: tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Bueno, ahora vamos a analizar qué dice el texto. Bueno, el texto habla de una mujer que le habían encontrado en adulterio. Los maestros de la ley y los fariseos. Hay que ver el contexto, cómo era la mujer vista en ese momento, hay que ubicarlo en el lugar. Y vamos a analizar que le ponen a prueba a Jesús.
siempre los fariseos buscando ponerlo a prueba. Entonces el Señor, cuando le dicen, se agacha y empieza a escribir. Los que analizan el texto bíblico, dice que se empezó a escribir en la tierra. Hay muchos que dicen que había mucha gente y el Señor empezó a escribir todos los pecados. Imagínense, por ahí los pecados, cada uno de esos doctores de la ley, de esos fariseos, se encontraban en esos pecados, evidentemente. Y el Señor empieza a escribir, le vuelven a preguntar y Él le da cierta explicación y vuelve a escribir. Fíjense lo que le dice: aquel que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Todos nos sentimos ciertos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este texto a nivel general? Su lectura es clara. Prohíbe emitir juicios condenatorios sobre los demás. Cada uno de nosotros sabe lo que llevamos dentro y no tenemos que andar juzgando a nuestros hermanos. Bueno, espero que les sirva y que sirva para enriquecerse cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga y que la Santísima Virgen lo proteja a cada uno con su manto. Amén. Mi nombre es Juan Carlos. Antes de empezar, quiero compartirle algo de mi vida, el poder que tiene la palabra de Dios. Yo estaba haciendo la confirmación y en ese momento que estaba haciendo la confirmación, yo estaba en dudas. Me hacía la pregunta y le hacía a mis catequistas, le preguntaba por qué tengo que creer en Dios si yo a Dios no le veo. A los encargados de la catequesis decidieron de que no era conveniente de que yo haga la confirmación. A mí nadie me dijo Dios existe por esto, sino yo una vez agarré una Biblia por casualidad y abrí en la parte del hijo pródigo, así como les cuento. Y pude sentirme ese hijo pródigo, pude sentir el amor del Padre y de esa experiencia de amor, de esa experiencia de ver que Dios me ama, pude darme cuenta de la existencia de Dios, cómo es tan real la palabra de Dios, ese encuentro personal con Dios. Entonces, qué hermoso que es meditar la palabra de Dios. En este caso, yo voy a meditar la parte de la lectio, que es qué me dice la palabra de Dios. Lo que me dice a mí es ver estos fariseos que se acercan a Jesús. Se acercan, fíjense, me habla a mí de que se acerca a Jesús y me demuestra con la intención que se acercan para ponerle a prueba a Jesús. Entonces me hace meditar la palabra de Dios a mí, yo, cómo me estoy acercando a Jesús. ¿Le estoy reconociendo a Jesús como mi Señor? ¿O me acerco pero que me hable hasta ahí nomás? ¿Realmente estoy dispuesto a someterme a Él? Fíjense que me lleva a meditar la palabra que inclusive le dijeron maestro, como si fuera que no querían aprender realmente a Él. Tenían la intención, como dice, de poder acusarlo. También cómo me acerco a la iglesia, porque la iglesia tiene una unión muy grande con Dios. Me acerco a la iglesia reconociendo la presencia de Jesús. O me voy con otros propósitos. Eso me llega a la palabra de Dios. La otra cosa que me llega es que le dicen, ¿y tú qué dices? Como si fuera que realmente no querían aprender de Jesús. Entonces, la otra pregunta que me hago es, ¿cómo me acerco a lo que me dice Jesús ante su palabra? ¿Cómo está mi corazón? La otra parte que me dice el texto es
¿Y cómo me acerco a mi hermano? ¿Cómo me acerco a mi hermano para acusarle? Para decirle ya estás perdido, no tienes salvación, nunca vas a cambiar. O me acerco para ayudarle y también reconocer que yo también peco y mañana hasta puedo estar en la misma situación y que puedo ayudarle a mi hermano y mi hermano también, y mis hermanos me pueden ayudar a mí. Inclusive me llega a meditar la palabra de que estos fariseos estaban utilizando a esta persona que traían para acusarle a Jesús. Entonces lo que me hace meditar la palabra es nunca ver a las personas como un medio, no utilizarla, no querer sacar provecho de ellos. La otra cosa que me llega a meditar es ver cómo Jesús me invita a mirar mi interior, de que soy un pecador, reconocerme que soy un pecador, que necesito de Él, de que Él es misericordioso. Otra cosa que me llega a meditar la palabra de Dios, dice que todos se fueron y me pregunto yo, esta no tiene que ser, la palabra de Dios me llega a meditar es a tener humildad, y esa humildad me tiene que llevar a no, como dice que uno a uno se fueron yendo. Al ver estas palabras todos se retiraron uno tras otro, comenzaron por los más ancianos. Es no huir. Jesús le estaba haciendo ver su interior que son pecadores, lo que son. Pero muchas veces yo me puedo dar cuenta de lo que soy, pero sigo en el mismo pecado. O sea, sigo sin tener una decisión fuerte de cambiar. Entonces, la palabra de Dios me invita a mí a no huir. Sí, este pecado estoy cometiendo. Si cometieron un pecado con el hermano, si tal vez Dios me puede estar hablando contra el hermano, y no huir, reconocer que si me está diciendo la verdad, me está demostrando que estoy pecando, me está haciendo una crítica positiva, reconocer, no huir, y saber de que Jesús es misericordioso y me invita a dejar ese pecado, a volver hacia Él. Eso me invita la palabra de Dios. Y Jesús quedó solo con la mujer, no había nadie quien la acusa, nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Jesús viene a salvarme, tiene amor, pero me dice, vete y no peques más en adelante. Me invita a mirar y a evitar ese pecado y saber que siempre Él es misericordioso y que está la confesión para acercarme, reconciliarme y que Él me perdona. Pero tengo que, como dice, no peques más, apartarme de ese pecado. Esto es lo que me llega de la lectura de hoy. Bendiciones. ¿Cómo están, hermanos? Mi nombre es Rubén Bois y pertenezco al movimiento Apóstoles de la Palabra. Ahora que hemos leído el pasaje bíblico y lo hemos meditado, el siguiente paso en la lectio divina es la oración. En este punto debemos reflexionar qué es la oración. La oración es un diálogo con Dios, pero es Dios el que toma la iniciativa en la oración, poniendo en nosotros el deseo de buscarle, de hablarle, de compartir con Él nuestra vida. Cuando nosotros rezamos, lo que hacemos es responder a esa iniciativa. Para designar el lugar donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan del alma o del espíritu, pero más frecuentemente del corazón. Cuando rezamos, el que ora es el corazón. El corazón es nuestro centro escondido. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la verdad. Es donde se da el encuentro íntimo de Dios con nosotros, donde no podemos ocultarle ningún secreto. ¿Cómo aprendemos a orar? Aprendemos a orar o a hablar con Dios a través de la iglesia.
escuchando la palabra de Dios en las misas, leyendo los evangelios y sobre todo tratando de imitar a Jesús. Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, pero como a todo buen padre, le encanta escuchar la voz de sus hijos. Vemos así que la oración fortalece nuestra relación con Dios, acercándonos a Él, facilitándonos pasar tiempo en su presencia y compartiendo con Él lo que ocupa nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y vital. Volviendo al tema de la Lectio Divina, ahora, ¿qué le contestamos a Dios? Y eso debemos hacerlo con una oración. Acá tenemos que ser lo más sincero posible, contarle a Dios lo que queremos y lo que sentimos, expresarle lo que tengo en mi corazón y que me gustaría decirle. En esta parte podemos tomar de ejemplo lo que decía San Agustín. Cuando escuchas a Dios, Él te habla. Cuando oras, tú le hablas a Dios. Entonces ahora entramos en oración con Dios. La palabra vino a nosotros y ahora regresa a Dios en forma de oración. Esta oración meditativa es la que brota de un corazón tocado por la palabra divina. Dios se nos ha entregado a nosotros en la lectura y nosotros nos habremos entregado a Él en la oración. La oración puede iniciar con un tiempo de agradecimiento y es en este momento que pueden brotar lágrimas de alegría. Acá podemos decirle al Señor libremente lo que brota de nuestro corazón. Palabras de amor, de gratitud, de admiración, de adoración, etc. Este también es el momento de dar respuesta a Dios a lo que nos dijo en la lectura y en la meditación. Y ahora hacemos la oración. Señor, aquí estoy ante ti pidiéndote que me ayudes a no juzgar a mis hermanos, a no acusar a los demás por sus pecados sin hacerme cargo de los míos, como hicieron los maestros de la ley y los fariseos en la cita bíblica. Ayúdame, Señor, a contemplar a mi prójimo con ojos humildes y misericordiosos y a rezar por ellos para que puedan redimirse ante ti, Señor. Ayúdame, Señor, a no pecar más, a alejarme de todas las tentaciones para que pueda presentarme algún día ante ti con el alma pura, como la que me diste en el bautismo. Te agradezco, Señor, por haber posado tus ojos sobre mí y haber hablado conmigo a través de tu palabra. Y todo esto te lo digo a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Y ahora sí, llegamos al punto número 5 de esta Lectio Divina, el punto en el que debemos realizar un compromiso. Tenemos que llevar a la acción todo esto que venimos viendo, este diálogo que tuvimos con nuestro Dios, tenemos que llevarlo a la acción por medio de un propósito. Este propósito va a ayudarme a ir mejorando aspectos de mi vida e ir potenciando aquellos que los tengo un poco ya trabajados. En este punto solemos cometer errores a veces cuando decimos, por ejemplo, un propósito muy grande, muy complejo. Supongamos, yo diga, quiero cambiar mi personalidad por completo. Sabemos que es algo muy difícil. La idea del propósito es buscar pasos firmes y concretos, medibles, cosa de que acá una semana yo pueda decir, quiero trabajar mi paciencia, por ejemplo. Y de acá una semana yo pueda ir diciendo, ¿cómo estuve con mi paciencia? ¿Cómo estuve con este propósito? ¿Lo pude trabajar? Y bueno, y como venimos haciendo teoría y práctica y veníamos viendo esta cita de Juan sobre la mujer adúltera y sobre la reflexión que hicieron los hermanos, el propósito de este ejercicio va a ser no juzgar a los hermanos. Voy a intentar toda esta semana no juzgar, no ver con ojos condenatorios a mi hermano. Si bien puedo ver que se equivoca, tengo que ir como enseña el Señor, con un ojo de amor a corregirlo, pero a corregirlo con amor, no a juzgarlo, no a decir vos sos esto, aquello, con el fin de dejarlo mal. Ese va a ser el propósito concreto que voy a estar evaluando día tras día. Y la idea del propósito es que
cuando uno se ponga un propósito, lo trabaje sí durante una semana, 2, un mes, lo que uno se proponga. Pero la idea es que eso se vuelva un hábito. De nada sirve ponerme un propósito en donde yo trabaje mi paciencia una semana y después vuelva a ser el mismo impaciente de siempre. Es como en la Cuaresma. Uno se va poniendo propósitos con el fin de crear hábitos buenos que nos acerquen más a Dios. Y bueno, hermanos, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero que les haya servido. Nosotros de corazón lo hacemos y queremos que ustedes sigan aprendiendo. Queremos transmitirle todo lo que nosotros vamos viviendo y es por eso es que nosotros estamos convencidos de que estar cerca del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Y estar cerca del Señor es conocer su voluntad, decíamos. Y para conocer su voluntad tengo que acercarme a las Sagradas Escrituras. Si querés acercarte a las Escrituras, no dudes en contactarnos. Vamos a estar dejando por acá un número de contacto en el que vas a poder comunicarte con nosotros. Bendiciones y la paz esté con cada uno de ustedes.